Un saludo fraterno para todas y todos. En el día de hoy nos encontramos con el profesor Orlando Moreno, con quien vamos a realizar una entrevista acerca del sujeto, la subjetividad y la identidad. Profesor Orlando, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Profesor Orlando, ¿qué entiende usted por subjetividad? Bueno, la subjetividad ante todo es la experiencia que el sujeto tiene de sí mismo, ¿sí? Básicamente viene a ser algo así como la conciencia que tiene el sujeto de, así es como lo entiendo, pero para poder hablar de subjetividad tendría que explicar qué es. Definirá el sujeto, entonces en ese sentido, ¿qué sería el sujeto? Y de la mano con ello, ¿qué se entendería también por la identidad? Porque pues todos estos términos como que se entretejen y a veces pareciesen significar lo mismo. Sí, a pesar de que hay tres conceptos, sin duda el más importante es el de sujeto. El sujeto se concibe como un actor social. ¿Sí? Eso quiero que quede una vez claro, digamos que esa es la definición sociológica. Hay un libro muy importante que se llama Podremos vivir juntos, que hace un sociólogo francés, se llama Alain Touré, y él lo define como un actor social, ¿sí? Un actor contingente, es decir, que se construye a través de la historia. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo pensamos, especialmente en la época moderna, que el sujeto de la historia era la clase obrera, ¿no? Pues hoy en día no solamente está la clase obrera, ¿no? Por eso hablamos de sujeto. La visión marxista. Es la visión marxista un poco. Pero la versión de Turén es que el sujeto ya tiene una reconstrucción, es una creación y una recreación del mundo en el que estamos hoy inmersos, no es solamente la clase obrera, ¿sí? Pero ante todo es el actor social como tal. ¿Sí? O sea que Orlando estaría ingresando ya en nuestra siguiente pregunta, es acerca de cómo se realiza esa construcción de esos procesos de subjetividad. ¿Cómo se realizaría? Como decía, la subjetividad es la experiencia que tiene el sujeto de sí mismo, ¿sí? Es esa construcción que él lleva a cabo, que lo lleva a convertirse en un sujeto. Touré dice al respecto que no se trata de una planta que se conserva en un invernadero, sino más bien es una planta silvestre, ¿no? Es una construcción que cada uno hace de sí mismo. Digamos que bajo esa lógica, el sujeto tiene también que estar presente y tiene que estar un poco alerta, no solamente de caer en la tradición, sino de caer en los vicios modernos. ¿Sí? Eso lo llama subjetivación. No lo llama ni siquiera subjetividad, sino es un acto de subjetivación en el cual hay diferencia y no cae, digamos, en la tradición. Antiguamente, por ejemplo, los individuos, por eso no nos gusta hablar de individuos, porque estaban manejados un poco por la religión, por Dios, ¿sí? Pero hoy en día podemos caer casi que en una tentación similar en el mundo moderno, que sería el mundo del fetiche de la mercancía, del mercantilismo. Podemos caer en el consumo. De hecho, hablamos en una sociedad de consumo. Un sujeto real es aquel que puede diferenciar entre la tradición, no caer en el ámbito de la religión, de esa trivialidad, ¿sí? Pero tampoco caer en el ámbito del placer o del consumo. Bien, tenemos entonces esa primera definición del sujeto como este que se va relacionando con unos contextos sociales, históricos, culturales. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se lograría o cómo se llega a esa construcción de esa subjetividad de ese sujeto en los diferentes contextos? ¿Y cuáles de esos contextos o entornos serían como los que más le aportan o construyen subjetividad? Como le decía, es un asunto contingente, es un asunto histórico. Tendría que tener en cuenta, digamos, esa característica de no caer en la tradición, pero tampoco en los vicios modernos. Tampoco caer en un individualismo vano, sino que también hay que defender algunos, digamos, derechos o valores que defiende la humanidad como tal, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, antiguamente las personas caían en el nacionalismo, ¿sí? Así generaban identidad, pero hoy es insuficiente, podemos caer en un chauvinismo barato, ¿sí? Nos enseñaban a nosotros a través del deber, pero no a través del derecho. Yo pienso que la palabra para la construcción del sujeto se llama libertad. Si nos enseñan en la libertad, se puede construir un sujeto. Pero si nos reprimen, si nos enseñan solamente a través de la norma, del deber, no vamos a construir en ningún momento sujeto. Bien, el profesor Orlando introduce el término libertad y en este contexto, ¿cómo sería manejada en términos de la libertad en esos contextos cercanos, por ejemplo, lugar de trabajo, la familia? ¿Cómo se manejaría esa construcción del sujeto?
en términos de la libertad? Bueno, digamos que ahí tendríamos que mirar los ámbitos en los que se desarrolla y se desenvuelve el ser humano. ¿Sí? Para la construcción del sujeto necesitamos es eso, ¿sí? Que exista cierta emancipación del hombre, digamos buscar una escuela democrática, si estamos hablando de un espacio ya concreto, porque bueno, hay un autor que se llama Pablo Gentili que nos muestra que ante todo la educación debe ser una educación que enseña hacia la democracia. Aquí nosotros estamos en un colegio y resulta que estamos enseñando a través de la indiferencia y a través del clasismo, ¿sí? A través de la desigualdad. Miren nomás el caso del restaurante, que un profesor no puede consumir allá ningún alimento, incluso se puede convertir en un delito. Eso es lo que nos enseña la sociedad, ¿sí? La sociedad nos enseña que hay diferencias, que unos tienen más que otros tienen menos. Entonces, si la educación pública, digamos como espacio, quiere formar un sujeto en la libertad, en la emancipación, debe mostrar esos rasgos, ¿no? No puede mostrar esas diferencias tan marcadas, porque eso es lo que vamos a ver en términos sociales, que voy a entrar a un bar, no me lo permiten, que voy a vivir en tal barrio, si no tengo dinero no lo puedo hacer. Entonces, ante todo, para formar un sujeto, vuelvo a repetir, debemos tener en cuenta la libertad y le agregamos un poco en el caso de la escuela, el ámbito de la democracia. Bien. En términos de ampliar estas categorías, ya se han hablado del sujeto, subjetividad, libertad, ampliémoslo un poquito hacia el término territorio y miremoslo por ejemplo en nuestro contexto colombiano, donde el territorio de pronto es algo que se identifica muchas veces solamente con el uso de la tierra, pero no se relaciona precisamente con los sujetos. ¿Cómo se vincularía en ese contexto el territorio en la construcción de sujeto, subjetividad, identidad y obviamente en un territorio tan amplio como el territorio colombiano habrían muchos territorios o cómo se vería este proceso? El territorio debemos considerarlo como un espacio, un lugar que, digamos, para el caso que nos compete, debemos relacionarlo con algo de la sociología que se llama la ecología humana, ¿no? La ecología humana nos muestra que el ser humano puede poblar diferentes lugares del planeta, ¿sí? Desde los más fríos hasta los más cálidos, y en el caso colombiano lo podemos ver, ¿no? Entonces, esos territorios, de una manera u otra, nos afectan, nos forman, nos transforman, ¿sí? El espacio del territorio no es solamente neutro, sino que nos modifica, ¿no? Y al mismo tiempo esa modificación tiene que ver con las relaciones humanas que establecemos con las personas con las cuales convivimos. En el caso colombiano, que sería nuestro territorio más allegado, sabemos que es un territorio netamente de desigualdades, ¿sí? No es lo mismo vivir en, si ponemos el ejemplo de una ciudad como es Bogotá, ¿sí? No es lo mismo vivir en Casuca que crecer y criarse en el barrio Rosales, Bogotá. O sea, el territorio nos marca, el territorio nos afecta, ¿sí? Pero más que el territorio son las personas que conviven con nosotros allí y las relaciones que establecemos. Por ejemplo, hay un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu. Él habló de un ámbito que no hay solamente unas cuestiones económicas que diferencian a los seres humanos, sino él habló de un capital social. Dicho capital social marca diferencias porque eso tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, hay algo que él denomina el capital simbólico, el capital relacional, ¿sí? Entonces una persona que vive en el barrio Rosales, ¿sí?, va a tener un entorno muy diferente de vida al que vive en Casuca o al que vive en Bosa, ¿sí? Las personas con las que se va a relacionar van a ser diferentes y eso va a marcar su vida para un futuro. Eso va a crear una identidad diferente en este ser humano, ¿sí? No digo que vaya a ser buena o mala porque no quiero poner juicios morales, pero sí va a generar ciertas diferencias, su identidad sea distinta. Tal vez no va a padecer ciertas carencias, va a tener más recursos el uno que el otro. Entonces la identidad y el territorio sí lo afecta, lo marca, lo determina en cierta medida el individuo. Es como cuando uno dice, bueno, a mí no me pidieron permiso de nacer, ¿sí? Nací en un lugar, en una familia pobre, otro nace en una familia un poco más acomodada, pero nosotros no sabemos en qué lugar vamos a nacer. El territorio está definido también por las personas que viven allí, y las condiciones que tienen. Eso que enmarca Orlando allí pues haría más referencia de pronto a ese capital simbólico que se refiere en Pierre Bourdieu, y en ese sentido ya llevándolo al término de las prácticas en las comunidades, además cuáles prácticas serían las que contribuyen, las que estarían incidiendo, bien sea positiva, negativamente o de cualquier manera,
para la construcción de identidades? Bueno, hay que tener en cuenta que no necesariamente toda comunidad forma un sujeto, ¿no? Podemos nosotros estar dentro de una orden religiosa, ¿sí? Y la orden religiosa, usted sabe que debe cumplir unos mandatos, ¿sí? Ahí se obedece. Yo diría que es un poco alejado de la libertad, ¿sí? En los diferentes territorios seguramente hay grupos, hay comunidades que lo que buscan es incentivar la libertad de los individuos, ¿sí? Yo no digo que no se metan a una orden religiosa, eso es libre albedrío, ¿sí? Pero sin duda alguna, en la orden debe obedecer ciertas reglas, ciertas normas. La idea de los diferentes grupos y como digamos las comunidades hoy en día se organizan, buscan un poco integrar a las personas, no fragmentar, ¿sí? Por ejemplo, encauzarlos. Si estamos hablando de una comunidad, digamos que es gran pobreza, interesante es que desde allí se crea un grupo, por ejemplo, para mejorar las condiciones de vigilancia del sector, para mejorar la calidad educativa, grupos de estudio, grupos que se dediquen a la cultura popular. Eso, digamos, me parece a mí que es un buen ejercicio que nos permite crear identidad, es un ejercicio que se aprende desde un territorio y es un ejercicio que fortalece esa libertad, ¿no? ¿Y los medios de masas, cómo inciden allí? Bueno, entonces ahí hay una cuestión y es que cuando hablamos de los más medios, debemos aclarar que los más medios, ante todo, son manipuladores, ¿sí? Especialmente los que tenemos nosotros en este país. Y a nivel planetario yo diría que también, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo diría que es todo lo contrario a la generación de una identidad propia o a la generación de un sujeto, ¿sí? Un sujeto que tiene una conciencia, ¿no? Entonces yo diría que los medios de comunicación lo que hacen es, por el contrario, aglutinar, masificar el pensamiento del ser humano. Sería positivo si la persona ya tiene una conciencia y está formada, que analice esos tipos de medios de comunicación. Por ejemplo, aquí en Colombia no llega Telesur, ¿sí? Yo no conozco hasta el momento ninguna señal de televisión, ya sea por parabólica o por la TDT, que permita el ingreso de un canal crítico en este país. Entonces los medios de comunicación en este momento están al servicio del poder, lamentablemente, ¿sí? ¿Y las redes? Bueno, sociales, digamos que las redes sociales nosotros las podríamos emplear. Uno puede mirar YouTube y tiene canales como Telesur, tiene canales como RT, puede mirar prensa alternativa, pero la cuestión es que no hacemos el ejercicio de observarlos, ¿sí? Otras cosas dominan, digamos, nuestros intereses, ¿sí? Ahí hay una cuestión, es que el sujeto está siendo sujetado por el medio manipulador de comunicación, ¿sí? O por el placer, ¿sí? Hay personas que utilizan mucho el WhatsApp, pero están más incomunicadas hoy que nunca, ¿sí? Hay personas que utilizan el Facebook, como decía yo, tengo 500 amigos pero me siento solo, ¿sí? No necesariamente eso nos permite ser o crear, conformarnos. Como le decía lo del sujeto, el sujeto ante todo es una construcción, ¿sí? Es una construcción histórica, es una decisión también individual, personal, pero que nos lleva a pensar en los demás, a las colectividades. Porque antiguamente, por ejemplo, había una diferenciación entre lo que era clase en sí y clase para sí. Yo creo que con el sujeto se aplica literalmente, el sujeto no se hace solo. De la misma manera que la clase obrera nunca se hizo solo, que era la cuestión de la clase en sí, que pensaba que por las mismas condiciones económicas, por la situación material, el obrero iba a hacer una revolución. Por eso nunca se tenía. Porque a veces el obrero o el trabajador se porta peor que el rico y se siente más rico que el millonario y se siente más retrógrado que el más retrógrado que tiene poder. Entonces la idea del sujeto es una construcción que se va haciendo a través de una conciencia individual pero también colectiva. Muy bien. Y para finalizar, en términos de grupos minoritarios, los pequeños grupos que obviamente tienen también su proceso de generación de subjetividad y demás, ellos en relación con la sociedad, ¿cómo podríamos analizar esa construcción de identidad? Dicen por ahí que la suma de las minorías son las mayorías. Y creo que en eso tienen razón. Esa es una diferencia, digamos, del sujeto histórico en la época moderna que era la clase obrera.
Hoy en día el sujeto puede ser una comunidad que busca mejorar los servicios públicos, un indígena que reclama su tierra, puede ser una mujer que se defiende del acoso laboral, ¿sí? O el acoso sexual en un trabajo. O sea, hoy en día el sujeto tiene diferentes intereses, ¿sí? Esas minorías humanas no son las mayorías. Y en últimas lo que estamos buscando es defender entre todos una gran heterogeneidad de intereses que nos llevan a algo muy importante, que sería hablar hoy en día de los movimientos sociales, que no tienen exclusivamente condiciones de clase o condiciones económicas que reivindican o buscan la transformación de la sociedad, sino de pronto incluso ser reconocidos, tener una identidad, ¿sí? Como hace hoy en día la comunidad LGBTI por la defensa de sus derechos. Entonces, incentivar esas minorías es pensar en esos derechos tan importantes que le han negado a muchos seres humanos a lo largo de la historia. ¿Y nuestra Constitución sí lo está haciendo? Digamos que la Constitución puede tenerlo estipulado, ¿no? Pero la cuestión más importante es llevarlo a la práctica, ¿sí? Nosotros tenemos derecho, por ejemplo, a la protesta, ¿sí? Pero la cuestión es que en el caso colombiano, a pesar de que aparezca ahí en la letra, el poder ha creado mecanismos para monitorear la protesta. Ahorita hay proyectos para ilegalizar lo que son los servicios que llaman los derechos fundamentales. No podría hacer paro en la educación, no podrían hacer paro en la salud, ¿no? Entonces cada vez se crean mecanismos que obstruyen más esas peticiones sociales que tienen los diferentes grupos. El mismo ESMAD es una cosa que yo creo que quizás en Latinoamérica no exista un cuerpo represivo más grande que ese en otro país, ¿no? Yo no lo he conocido, por ejemplo, en Ecuador, ¿sí? No lo he conocido en un lugar como Venezuela. O sea, un ESMAD es un cuerpo armado que reprima las manifestaciones, no lo dice como tal, debería incluso acabarse. Muy bien, bueno. Agradecemos al profesor Orlando Moreno, profesor docente de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica, en la institución educativa distrital Porfirio Barba Jacob. Esta entrevista fue realizada por Jonathan Jiménez. Muchísimas gracias.